El último pasajero. La noche era fría y densa en la ciudad. Marcos, un taxista experimentado, había recorrido esas calles durante años y pensaba que ya nada podía sorprenderlo. Sin embargo, esa noche estaba a punto de descubrir que el miedo puede esconderse en el asiento trasero. Eran casi las 3 de la madrugada cuando recibió una solicitud de viaje en una avenida solitaria. Al llegar al punto indicado, vio a una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto por una larga cabellera negra. Sin pensarlo mucho, la dejó subir al taxi. «A la colonia San Felipe, por favor», susurró la pasajera con una voz apagada. Marcos, acostumbrado a clientes extraños, simplemente asintió y comenzó a conducir. Pero algo no estaba bien. El retrovisor mostraba a la mujer con la cabeza agachada, inmóvil, sin hacer el más mínimo ruido. El camino se hacía cada vez más largo, más oscuro. Las luces de los postes parecían fundirse con la neblina, y el aire dentro del taxi se volvió helado. Marcos trató de romper el silencio. «Se ve que viene de una fiesta, ¿no?». No obtuvo respuesta. Inquieto, miró nuevamente el retrovisor, y la mujer ya no estaba ahí. Frenó en seco. Giró la cabeza de golpe y vio que la pasajera seguía en el asiento trasero, pero ahora lo miraba fijamente. Su rostro estaba pálido, con unos ojos hundidos y una sonrisa imposible. «Gracias por llevarme a casa», dijo con una voz que resonó en toda la cabina. Marcos sintió cómo el miedo le paralizaba el cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer se desvaneció. No hubo portazo, no hubo rastro. Solo quedó un escalofrío persistente y una dirección en la pantalla del taxímetro. Tembloroso, decidió ir hasta la dirección marcada. Llegó a una casa antigua, con las luces apagadas y un aire de abandono. Tocó la puerta y un anciano le abrió con mirada cansada. «¿Quién es?», preguntó el hombre. «Soy taxista. Acabo de dejar aquí a una mujer». El anciano se quedó en silencio por un momento, y luego dijo en un susurro: «Mi hija murió hace 10 años en un accidente de taxi, justo a esta hora». Marcos sintió que la sangre se le helaba. No esperó más. Se subió al auto y aceleró, mientras en el retrovisor, por última vez, veía a la mujer de blanco, sonriéndole desde el asiento trasero. Nunca volvió a trabajar de noche. La última llamada. Javier era taxista nocturno y estaba acostumbrado a las calles vacías y los silencios incómodos. Conducía desde hacía años y pensaba que ya nada podía asustarlo. Hasta aquella noche. Era casi la medianoche cuando recibió una llamada por radio. No era un viaje solicitado por la aplicación, sino una voz distorsionada en su transmisor. «Taxi 102, acuda a la calle San Miguel 33». La señal era extraña, pero Javier conocía la zona y decidió aceptar. Cuando llegó, encontró una casa antigua, con la pintura desgastada y las ventanas cubiertas con tablas. No parecía que alguien viviera allí, pero en la acera había una mujer esperándolo. Era joven, de cabello oscuro y vestía una blusa azul con pantalones de mezclilla. Subió al taxi sin decir una palabra y se quedó mirando por la ventana. «¿A dónde la llevo?», preguntó Javier. «Al hospital», susurró la mujer, sin apartar la vista del vidrio. Javier sintió un escalofrío, pero no preguntó nada más. Encendió el taxímetro y comenzó a conducir. Durante el trayecto, notó algo inquietante. La radio del auto seguía emitiendo una interferencia extraña, como si alguien intentara hablar. Ajustó la perilla, pero la estática no desaparecía. Entonces, la voz volvió. «Taxi 102, cancela el viaje. No sigas». Javier miró el transmisor, sorprendido. ¿Quién estaba hablando? Giró la cabeza para preguntarle a la pasajera si había escuchado algo, pero su asiento estaba vacío. El auto se tambaleó cuando Javier, en un reflejo de pánico, giró el volante bruscamente. Detuvo el taxi en la orilla de la carretera, con la respiración acelerada. No podía ser posible. La mujer había estado ahí.
Revisó el asiento trasero y vio algo que le heló la sangre. En el lugar donde había estado sentada, la tapicería estaba mojada, como si alguien empapado hubiera estado allí. Sin saber qué hacer, volvió a encender la radio y preguntó: «Central, ¿qué fue esa llamada? ¿Quién me pidió este viaje?». Hubo un silencio largo. Luego, la voz de su supervisor respondió, con un tono desconcertado: «Taxi 102. No hemos enviado ninguna llamada a esa dirección». Javier sintió un nudo en el estómago. Aceleró de regreso a la ciudad, decidido a olvidar lo que había pasado. Pero al día siguiente, por pura curiosidad, buscó la dirección en Internet. Descubrió una noticia de hace 5 años. Joven fallece en accidente frente a la casa abandonada de San Miguel 33. El taxista que la transportaba nunca llegó al hospital. Dicen que su espíritu sigue esperando un viaje que nunca terminó. Javier nunca volvió a encender su radio en la madrugada. El pasajero silencioso. Carlos llevaba más de 10 años conduciendo un taxi de madrugada. Había visto de todo: borrachos impertinentes, parejas discutiendo, e incluso algún que otro pasajero que intentó marcharse sin pagar. Pero nada lo había preparado para lo que ocurrió aquella noche. Eran las 2:45 de la mañana cuando su aplicación le marcó un nuevo viaje en las afueras de la ciudad, cerca de una carretera solitaria. Carlos dudó, pero el cansancio lo tenía desesperado por completar unas cuantas carreras más antes de irse a casa. Al llegar al punto indicado, vio a un hombre de espaldas, vestido con un traje negro impecable, quieto al borde de la carretera. No podía ver su rostro. «Buenas noches. ¿A dónde lo llevo?», preguntó Carlos, mientras el hombre subía sin decir una palabra. El pasajero simplemente levantó una mano y señaló hacia adelante. Carlos, algo inquieto, decidió no insistir y comenzó a conducir. El viaje transcurrió en un silencio absoluto. A pesar de que intentó mirar al pasajero por el retrovisor varias veces, la tenue luz del auto parecía no iluminar su rostro, como si la oscuridad lo envolviera. Tras unos minutos, Carlos sintió algo extraño. El taxímetro estaba apagado. Lo reinició, pero la pantalla seguía en negro. Fue entonces cuando notó algo aún más inquietante. El hombre no tenía reflejo en el espejo retrovisor. Un escalofrío recorrió su espalda. Intentó disimular su miedo y volvió a preguntar: «Disculpe, ¿a dónde exactamente lo llevo?». El pasajero no respondió, pero en ese momento, Carlos sintió un frío gélido en la nuca, como si alguien le soplara al oído. Y luego, una voz susurrante emergió desde el asiento trasero: «No mires atrás. Sigue manejando». El corazón de Carlos latía con fuerza. Algo dentro de él le decía que debía obedecer. Apretó el volante y mantuvo la vista al frente, conduciendo sin saber hacia dónde. Los minutos se hicieron eternos. En algún punto del trayecto, el aire dentro del taxi se tornó más pesado, sofocante, y entonces el pasajero habló nuevamente, con un tono que no era humano. «Aquí es». Carlos detuvo el auto de golpe. Miró por la ventana y vio que estaban en un camino abandonado, rodeado de árboles muertos. No había casas, ni luces, ni nada que indicara que alguien vivía ahí. Se armó de valor y volteó la cabeza. El asiento trasero estaba vacío. El miedo lo paralizó. Un segundo después, un golpe seco sacudió el auto, como si algo enorme hubiera caído sobre el techo. Carlos no esperó más. Pisó el acelerador y salió disparado de allí. Cuando llegó a la ciudad, se detuvo bajo la luz de una gasolinera, temblando. Bajó del coche y miró el techo. Había huellas de manos enormes y alargadas, marcadas en el polvo del vehículo. Desde esa noche, Carlos jamás volvió a recoger a un pasajero en una carretera solitaria. El pasajero que susurraba. Carlos llevaba más de 15 años trabajando como taxista nocturno. Las calles oscuras, los bares cerrando y los pasajeros extraños eran parte de su rutina. Pensaba que ya nada podía sorprenderlo. Pero la noche del 17 de noviembre cambió su vida para siempre. Aquella noche había sido lenta. Apenas había recogido a 2 pasajeros
y la lluvia que caía intermitente hacía que las calles estuvieran casi desiertas. Pensaba en regresar a casa cuando su aplicación le notificó un viaje. El punto de recogida estaba en una zona residencial a las afueras de la ciudad. No era un lugar común para solicitar un taxi a esas horas, pero Carlos, con la esperanza de un buen pago, aceptó el viaje. Al llegar, se encontró con una calle sin luces y un aire pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Frente a una casa antigua y descuidada, un hombre estaba de pie bajo un farol parpadeante. Vestía un traje negro algo desgastado, y su rostro estaba cubierto por la sombra de su sombrero. Carlos sintió un escalofrío, pero sacudió la cabeza y abrió la puerta. «Buenas noches. ¿A dónde lo llevo?», preguntó, intentando sonar natural. El hombre subió lentamente y cerró la puerta con un movimiento extraño, casi antinatural. «A la iglesia del centro», susurró. Su voz era baja, ronca, como si sus palabras se arrastraran en el aire. Carlos puso en marcha el taxi y comenzó a conducir. Pero en cuanto avanzaron unos metros, sintió una presión en el pecho. El aire dentro del coche se volvió más denso, más frío. El pasajero no se movía ni decía nada. Solo miraba por la ventana, aunque afuera no había nada más que oscuridad y lluvia. Carlos intentó ignorar la incomodidad y se concentró en la carretera. Pero entonces escuchó algo. Un murmullo. Era apenas perceptible, como un eco lejano dentro del auto. «¿Dijo algo, señor?», preguntó Carlos, sin apartar la vista del camino. Silencio. El murmullo continuó, pero ahora más claro, más definido. Era una voz, pero no la del pasajero. Carlos tragó saliva y miró el retrovisor. El hombre seguía ahí, inmóvil. Pero en la penumbra del asiento trasero, algo parecía moverse. Una sombra. Carlos sintió que el frío le recorría la espalda. Intentó enfocarse en manejar, pero el murmullo crecía. Ahora podía distinguir palabras. «No debiste aceptar el viaje». El taxista apretó el volante con fuerza. «Señor, ¿dijo algo?», insistió, con la voz quebrada. El hombre giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban ocultos bajo la sombra de su sombrero. «Falta poco», susurró. Carlos sintió un pánico indescriptible. La voz del pasajero no coincidía con los susurros que resonaban en el auto. Había algo más allí. La iglesia estaba a solo unos minutos. Solo tenía que llegar y terminar con esto. Pero entonces, el taxímetro se apagó. La pantalla parpadeó varias veces, y luego quedó en negro. Al mismo tiempo, la radio del auto empezó a emitir un ruido estático, mezclado con voces distorsionadas. Carlos intentó apagarla, pero el sonido se intensificó. «¡Maldición!», exclamó, golpeando la radio con la mano. Y en ese instante, el retrovisor reflejó algo imposible. El pasajero no estaba solo. Junto a él, una figura oscura, sin rostro, susurraba algo en su oído. Carlos sintió el terror apoderarse de él. Sus manos temblaban en el volante. «Ya casi llegamos», murmuró el hombre, con una sonrisa apenas visible en la penumbra. El murmullo se volvió un grito. Un grito que no salía de ninguna boca visible. Carlos pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Solo quería llegar a la iglesia y sacarse de encima a aquel pasajero. Al entrar en la calle principal, vio el campanario iluminado por la luz de los faroles. Faltaban solo unos metros. Entonces, el pasajero habló por última vez. «Aquí me bajo». Antes de que Carlos pudiera detenerse por completo, la puerta trasera se abrió de golpe. Pero nadie bajó. El asiento estaba vacío. Carlos giró la cabeza, pero la calle estaba desierta. No había rastros del hombre, ni del ser que lo acompañaba. Solo el eco de los susurros, que lentamente se desvanecieron en el viento. Sin pensarlo dos veces, Carlos pisó el acelerador y salió de allí. Esa fue la última vez que trabajó de madrugada. El pasajero de la esquina. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Raúl, un taxista con más de una década conduciendo por la ciudad, decidió que era momento de hacer su última carrera.
Las noches habían sido cada vez más difíciles. Había algo en el aire, una sensación pesada, como si algo oscuro se escondiera entre las calles solitarias. Mientras pensaba en irse a casa, su aplicación marcó un nuevo viaje. Un pasajero esperaba en una esquina poco transitada, cerca de un viejo parque que llevaba años abandonado. Raúl dudó por un momento. Ese lugar tenía mala fama. Se decía que hace años alguien había desaparecido allí y que, desde entonces, la zona se sentía extraña. Pero el cansancio y la necesidad de dinero fueron más fuertes que su instinto. Así que aceptó el viaje. Al llegar, vio a un hombre de pie, bajo la luz mortecina de un farol. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. No se movía. No revisaba su teléfono. Solo estaba ahí, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Raúl bajó un poco la ventanilla. ¿Taxi? El hombre asintió, y sin decir palabra, abrió la puerta trasera y se sentó. Buenas noches. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Raúl, intentando sonar natural. A la calle del silencio, respondió el pasajero con voz ronca y pausada. Raúl sintió un escalofrío. No conocía ninguna calle con ese nombre. No me suena esa dirección, señor. ¿En qué colonia está? El pasajero levantó lentamente la cabeza, y aunque su rostro seguía en penumbra, Raúl sintió algo extraño en su mirada. Solo conduce. Yo te diré cuándo detenerte. Raúl sintió una incomodidad que no podía explicar. Su instinto le gritaba que no hiciera ese viaje, pero al mismo tiempo, sus manos ya estaban girando el volante. Empezó a manejar, pero con cada metro recorrido, algo raro sucedía. Las calles parecían alargarse más de lo normal. Las luces de los postes parpadeaban con más intensidad, y la radio, que había dejado encendida, comenzó a emitir una estática extraña, como si alguien intentara hablar entre los sonidos distorsionados. Intentó ignorarlo y concentrarse en la carretera. Pero entonces, el aire dentro del auto cambió. Un aroma fétido llenó la cabina, como si algo se estuviera pudriendo justo detrás de él. Raúl quiso mirar por el retrovisor, pero algo en su cabeza le advirtió que no lo hiciera. El pasajero respiraba de manera profunda y pausada, como si estuviera disfrutando del momento. Falta poco, murmuró de repente. Raúl tragó saliva. No podía más con la tensión. Mire, señor, creo que no sé a dónde vamos. Mejor lo dejo aquí. No pudo terminar la frase. De repente, la ciudad desapareció. Raúl parpadeó. Las calles conocidas, los edificios, los semáforos, todo se había desvanecido. Ahora solo estaba conduciendo por un camino oscuro y largo, flanqueado por árboles secos. No recordaba haber girado en ninguna parte. No había calles transversales, no había casas, no había señales, solo el camino. ¿Qué carajos está pasando?, gritó Raúl, con el corazón golpeando su pecho. La radio dejó de hacer estática y una voz surgió de ella. No era una transmisión, ni música. Era un susurro, uno bajo y gutural. Ya casi llegamos. Raúl giró la cabeza de golpe y miró al pasajero. Ahora sí pudo verlo bien. Su piel era grisácea, sus ojos hundidos y oscuros, y su boca no se movía cuando la voz sonaba en la radio. Raúl gritó y pisó el freno con todas sus fuerzas. El auto se deslizó unos metros antes de detenerse de golpe. El pasajero inclinó la cabeza lentamente y susurró: «Hemos llegado». Raúl abrió la puerta y salió corriendo, sin siquiera mirar a dónde había llegado. El aire era frío. Las sombras de los árboles parecían moverse. Y cuando finalmente reunió el valor para mirar detrás de él, su taxi estaba vacío. La puerta trasera seguía abierta, pero el pasajero había desaparecido. Miró a su alrededor, desesperado. No reconocía el lugar. Era un camino viejo, con neblina espesa y árboles torcidos. Pero lo peor fue cuando miró el taxi otra vez. El taxímetro seguía funcionando. El viaje aún estaba activo, y en la pantalla de su teléfono, un mensaje apareció en la aplicación. «Gracias por llevarme.
Nos vemos en la próxima esquina.